Bien, en la clase pasada habíamos hablado un poco de la sociedad, hablamos del hombre y la sociedad, dimos un concepto de sociedad, las características de la sociedad, hablamos de estructura de la sociedad, diferenciamos 4 tipos de estructura social, la economía, la familia, la religión, la política, dimos ejemplos, hablamos de funciones genéricas, funciones específicas, dimos características de nuestra sociedad, dejamos una tarea también en Classroom, clasificaciones de las sociedades, también dimos algunos ejemplos y nos quedamos en la organización social. Nos quedamos con este tema. También pusimos algunos casos para que opináramos en cuanto a los casos de noticias de la realidad nacional que nos habían impactado en la semana. Platicamos, algunos de ustedes dieron su opinión y nos extendimos ahí en ese tema, ¿verdad? Antes de continuar con el tema del día de hoy, quiero pedirles de favor, con eso de que pues ya estamos prontos a realizar el primer parcial. Estuve ahí en Classroom y vi que varias personas de Classroom, y les quiero pedir por favor que les compartan a sus amigos o compañeros que no estén en esta clase ahorita, ya que solo hay 104 personas conectadas. Entonces les quiero pedir por favor que les comuniquen que para tomar en cuenta su examen parcial únicamente tienen que crear una clase, un código o una cuenta en Classroom, ya que hay varias personas que tienen 2 cuentas en Classroom y no voy a tomar en cuenta los exámenes de las personas que tengan 2 cuentas en Classroom. La finalidad de la administración en que ustedes crearan un correo institucional con su número de carnet. En las reuniones se habló porque en algunos casos el semestre pasado, que fue que empezamos con las clases en línea, escuché algunos comentarios de algunos catedráticos que habían alumnos que pues por no tener su foto de perfil o su nombre y tenían pues algún nickname como Princesa X o 10, algo así, se podía prestar y se había prestado. En mi caso pues no ha sucedido, pero se prestó para que algunas personas lanzaran insultos. Entonces ese fue el objetivo de que se crearan estos correos institucionales. Yo no les voy a pedir que obligatoriamente tenga que ser con ese correo institucional en el que tengan que estar en Classroom, pero sí les voy a pedir que sea solo una cuenta. Las personas que tengan 2 cuentas, que hay varias personas que tienen 2 cuentas, no se va a tomar en cuenta el examen parcial. Solamente una cuenta, así que al terminar la clase, las personas que tengan 2 cuentas, por favor se desasignan de una y se quedan solamente con una cuenta, con la que van a utilizar en todo el semestre. ¿Sí? Porque si no después no quiero que me digan, Lick, pero ¿por qué no puso mi nota? Entonces ya de una vez les digo que por favor vayan y se desasignen las personas que tienen 2 cuentas y únicamente se queden con una cuenta. Mejor si utilizan el correo institucional. Si en algún caso lo tienen bloqueado o no sé, por alguna razón no lo puedan usar, pues utilicen su correo personal, pero sí únicamente una cuenta, por favor. Bien, luego de las instrucciones, ahora sí continuemos. Entonces nos quedamos platicando acerca de la organización social y hablábamos que las partes que componen la sociedad son los individuos, que el término individuo se deriva de indiviso, que significa que no puede ya descompensarse en otras partes, pero en la sociedad se trata de individuos relacionados entre sí. Esta relación es la que distingue a una sociedad de una muchedumbre. Vivir en sociedad significa convivir con otros miembros del grupo, entre ellos una relación, ya sea entre individuos, entre cada uno y el grupo o entre distintos grupos. Para que estas relaciones puedan entablarse, para que la conducta de cada quien se acople con la conducta de los otros, es necesario que exista coordinación en el comportamiento de cada uno de los individuos que van a integrar la sociedad, ¿verdad?
Es necesario que exista coordinación en el comportamiento de cada uno hacia los demás y de los demás hacia él, lo cual exige que adopten una conducta determinada. Se trata, por ende, de una conducta regulada, de una conducta que sigue una regla o norma, y ello supone lógicamente la existencia de esa pauta, regla o norma de aplicación general. Ya habíamos platicado que dentro de una sociedad existen normas jurídicas, que también existen algunas normas morales o religiosas, y también normas de educación, ¿verdad?, que se van acoplando en cada sociedad. La existencia de la normatividad permite abrigar la expectativa de una conducta de los demás coherente con la nuestra. Con esa intención la realizamos, aunque por supuesto los resultados objetivos de nuestra actuación pueden ser diferentes a los de nuestra intención. Este sería el caso, por ejemplo, de los delitos no intencionales, por ejemplo, los delitos culposos. En este caso, nosotros sabemos que existen normas que tenemos que cumplir, hablando de las diferentes normas que existen dentro de la sociedad. Sin embargo, algunas veces nos topamos con accidentes, ¿verdad?, que por negligencia o impericia una persona, por el simple hecho de ser un ser humano, puede equivocarse. Y encontramos acá que aunque nosotros tratemos de cumplir todas esas normas sociales, normas jurídicas que existen, también pueden ocasionarse algunos actos que no sean con intención, sino que se puedan dar por algún accidente, como por ejemplo los delitos culposos. Dentro de los delitos culposos podemos observar lesiones culposas, que a veces causamos alguna lesión a una persona sin tener esa intención de hacerle daño, ¿verdad?, sino que por algún accidente se me van los frenos del carro, mi intención no era atropellarlo, pero o chocarle el carro a la otra persona, la choqué, la lastimé, ¿verdad?, se le torció el brazo, le causé algún shock nervioso. Entonces existen todos esos delitos que se le llaman delitos culposos, que no sé si ustedes ya los vieron en penal. Si no, pues ya los van a ver cuando entren ya directo al tema de delitos, pero hay varios delitos culposos, como por ejemplo el de lesiones culposas o el de homicidio culposo, ¿verdad? La repetición regular de acciones y comportamientos es lo que se llama ordinariamente como uso o costumbre, que cronológicamente el uso y la costumbre crean la pauta de conducta. De la costumbre nace la norma, la ley, pero la norma impone la costumbre y se establece así una relación de mutua causalidad entre ambas. Por ejemplo, en la mayoría de pueblos, ¿verdad?, en el interior, se tiene por costumbre siempre saludar a la gente. Acá pues va usted caminando por la zona 1 y no le dice a todas las personas buenas tardes, buenos días, buenas noches. En cambio, en los pueblos usted va caminando en el parque y le dice buenas tardes a todas las personas que se encuentran. En mi caso, pues que mis papás son de un pueblo en Quetzaltenango, pues cuando voy a Xela, aunque yo no conozca a todas las personas me saludan y yo también saludo a todas las personas por el simple hecho de que se ha vuelto es una costumbre que tienen, ¿verdad? Y también se puede crear como un tipo de norma social, ¿verdad?, que ya se tiene ahí, estar saludando a todas las personas que uno se encuentra, las conozca o no. Ese es el ejemplo que podemos mencionar acá. Es esta repetición de la conducta lo que se asegura la continuidad y le da consistencia a la organización social, y son tales comportamientos los que constituyen el objeto de estudio de la sociología. Entonces, todas estas repeticiones de conducta que van a formar una continuidad y una consistencia en la cual va a estar organizada una sociedad es lo que va a estudiar la sociología, ¿verdad? Las formas de organización social que han existido históricamente, encontramos a la familia, que siempre ha sido la base de la sociedad a través de la historia. Existieron diversas formas de organización familiar, como el matriarcado, la familia paunalúa, la familia sindiásmica, el patriarcado y también la familia. Encontramos la horda, que es la forma más simple de la sociedad. Eran nómadas, no se distingue la paternidad, son un grupo muy reducido. El clan,
son exogámicos y eligen su pareja. La tribu comprende un gran número de aldeas y se caracteriza por la posesión de un territorio determinado, un dialecto definido, una cultura homogénea y una organización política definida. Si encuentran algún error por ahí en alguna parte de la presentación, ahí ustedes la van arreglando, ¿verdad? Porque a veces se me va que estoy tecleando o escribiendo, entonces no me percato, pero ahí lo van cambiando ustedes. Comunidad primitiva nace con la aparición del hombre en la tierra y su desarrollo conforma diferentes formas de organización social. El esclavismo es un sistema de explotación del hombre. Las culturas más predominantes son la egipcia, la mesopotámica, la hindú, la china, la fenicia, la griega, la romana y la hebrea, en los que existieron el esclavismo, ¿verdad? Y su principal característica es el predominio de la propiedad individual y se desarrollaba la agricultura. Se encuentra una sociedad claramente estructurada en clases sociales. Estas son las formas de organización social. Luego del esclavismo pasamos al feudalismo, que fue un régimen de la Edad Media, donde se desarrollan grandes extensiones de tierras, se da una producción de autoconsumo y las clases sociales se estratifican de forma piramidal. Se da un profundo dominio de la iglesia. Se recuerdan aquí que en el tema de teoría del Estado ya habíamos hablado un poco más del feudalismo, en que los señores feudales eran los dueños de la tierra y la compartían con las personas que labraban la tierra, ¿verdad? Y a cambio de esto ellos recibían una remuneración. Solo que aquí ya lo vemos un poco más desde el punto de cómo era de forma de organización social y no de algo más como de organización política del Estado. El capitalismo tiene su origen en un periodo mercantil precapitalista. Su importancia se da en el intercambio de mercancía y la acumulación de riquezas. El trabajo es libre, se facilita el intercambio de mercancía, se propugna por la libre competencia, se desarrolla una dependencia económica y tecnológica entre los países. Y el socialismo, que es una forma de organización que se caracteriza porque los medios de producción son propiedad colectiva y su economía es centralmente planificada en forma importante a la seguridad social. En cuanto a este tema, es probable que en el examen venga alguna pregunta de selección múltiple, que yo les coloque alguna definición y ustedes tengan que seleccionar de qué forma de organización social se refiere. Pero no va a venir ningún tema que ustedes tengan que desarrollar todas las formas de organización social, sino que únicamente pues que se basen y se aprendan las características más importantes de cada forma de organización social. Bien, ahora vamos a entrar a un tema bastante bonito que es acerca de la cultura. Entonces acá el autor Ralph Linden nos define la cultura como la configuración de las conductas aprendidas y de los resultados de la conducta. Los elementos de esta conducta se comparten y se transmiten a los miembros de la sociedad. Y generación tras generación se va heredando esa forma de cultura en cada diferente sociedad, ¿verdad? Las características de la cultura. La cultura es una configuración porque todos los elementos que la componen son interdependientes entre sí de tal forma que conforman algo integrado que les hace tener identidad de la cultura de otros países. Es aprendida, se aprende a través de transmisión, lo que yo les estaba manifestando, que se va heredando de generación en generación, ¿verdad? Es una adaptación a aspectos naturales o necesidades naturales que pueden hacerse de diferentes formas. Por ejemplo, alimentación y culturalmente se adapta al desarrollo de la sociedad. Es compartida, una conducta común que atañe a un conjunto más o menos amplio de personas, no solo a un individuo, aunque no todos los aspectos culturales atañen a todas las personas. Es transmitida de generación a generación, aunque se producen transformaciones e innovaciones, muchos aspectos tradicionales permanecen. Entonces, las características de la cultura es una configuración, es aprendida, es compartida, es transmitida.
hablemos un poquito de la cultura guatemalteca. ¿Quién nos puede decir qué nos caracteriza dentro de nuestra cultura? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Sergio. Pues yo pienso que una de las características principales de nuestra cultura es el hecho de que nosotros seamos tan... la famosa historia, no sé si usted la ha escuchado, de los cangrejos, que cuando alguien está sobresaliendo nosotros lo criticamos. Esa es una característica específica de nuestra sociedad. Haga bien o no haga las cosas, y también el hecho de sacarle chistes a todo lo que sucede en nuestra sociedad es parte también, creo yo, de una característica específica. Sucede algo y a todos le sacamos memes o chistes o algo por el estilo. Gracias, licenciada. Gracias, Sergio. Sí, también es algo que caracteriza a nuestra cultura, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportar algo acerca de la cultura? Buenas tardes, licenciado. Saluda. Sí, lo escuchamos. Gracias. Una característica que inclusive internacionalmente nos podemos caracterizar nosotros de guatemaltecos y un poquito también a nivel regional en Latinoamérica es que somos una cultura muy trabajadora, en el sentido de que no importando las circunstancias o el tipo de trabajo, el guatemalteco es preferido por su fuerza de trabajo y el desempeño que tiene en las actividades de diferentes sectores. Lo podemos comprobar en nuestros paisanos en Estados Unidos, que he tenido el gusto de compartir con varias personas de ellas, que sin ponerle el feo, son contratados en el trabajo. Conozco manicuristas, conozco mecánicos, conozco soldadores, conozco emprendedores también. Tengo un familiar que puso un restaurante en algún momento en Estados Unidos. Entonces, eso sí es una característica guatemalteca en el desempeño laboral y en otros campos. Gracias. Gracias, Ronnie. César. Buenas tardes, licenciada. Yo podría aportarle, aunque ya lo dijo el otro compañero, que a todos le encontramos el lado bueno, el lado amable. A nuestras desgracias le encontramos el lado chistoso, pues siempre hacemos algún chiste, algo de alguna desgracia que nos pasa. O sea, somos personas que vemos más allá de nuestras desgracias, vemos que podemos salir adelante y de paso hacemos siempre un chiste sobre todo. Gracias, licenciada. Buenas tardes a todos. Sí, Luisa. También en nuestra cultura pudiéramos resaltar los diferentes trajes típicos y las comidas que pues gozamos aquí, porque realmente en otros países no se ve tanta diversidad de platillos o de trajes, ¿verdad? Igual de los idiomas mayas, sería también parte de nuestra cultura. Gracias. Gracias, Luisa. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Bien, recordemos que... sí, Eric, lo escuchamos. Gracias. Sí, lo que decía el compañero, va, que la característica del guatemalteco muy trabajador, ¿verdad? Porque estaba viendo una noticia, hace como una semana, no sé cuántos compatriotas viajaron a Canadá, creo, para trabajar en plena crisis, ¿verdad? Es una buena noticia para el país, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, Eric. Sí, ese reportaje sí lo vi de varios agricultores, y no estoy mal que se fueron a Canadá. Pues recordemos que Guatemala pues es un país rico en cultura, ¿verdad? Como decía Luisa, somos reconocidos por nuestros trajes típicos, por nuestra diversidad cultural dentro del tema maya, también los diferentes idiomas mayas, porque ya son reconocidos como idiomas, ya no son lenguas, ¿verdad? Son idiomas. Y también somos conocidos, nuestra cultura chapina es conocida internacionalmente por ser trabajadores, por ser bromistas, por ser solidarios. Y también es bueno que nosotros como guatemaltecos resaltemos lo bueno de nuestra cultura y nos sintamos orgullosos de ella, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes conocen, a mí me ha tocado conocer muchísimas personas
que viven criticando a Guatemala, que critican que si llueve, que critican que si el sol, que la canícula, que critican al gobierno, que critican a la iglesia, y pasan criticando de todo. Entonces creo que nosotros debemos de sentirnos orgullosos de nuestro país. Es cierto, tenemos cosas malas como todos los países, pero también tenemos cosas buenas, y si nosotros mismos no le echamos esos ánimos a nuestro país, pues alguien tampoco lo va a hacer. Yo no sé si ustedes vieron una noticia ahorita de ese famoso TikTok, no sé si alguien de ustedes lo tiene, pero en Facebook vi yo una noticia de que hubo una persona que habló mal de la bandera de Guatemala, que insultó la bandera, y se volvió una polémica en redes sociales, porque todos los guatemaltecos, todas las personas que utilizan pues el mentado TikTok salieron a defender a Guatemala. Entonces también nos tenemos que caracterizar por lo bueno, ¿verdad? Por defender a nuestro país, a nuestra bandera, y resaltar todas esa cultura que existe, la diversidad de cultura. Si ustedes tienen la oportunidad de estudiar algún idioma maya, háganlo. Ahorita que pues tenemos todo esto de las clases en línea, que tenemos más tiempo, ya no perdemos tanto tiempo y horas en el tráfico, que antes nos hacíamos 3 horas, 5 horas para llegar a nuestra casa. Aprovéchelas para poder aprender algún idioma maya. Yo siempre he querido aprender un idioma maya, no se me ha dado la oportunidad porque en la institución donde trabajo han sacado algunos cursos, pero siempre se llenan bien rápido y no me he podido inscribir, pero sí es muy bonito que se aprenda eso, ¿verdad? Es algo que pues nos caracteriza como país. Creo que son 22 idiomas maya reconocidos, y también es algo por lo que se ha luchado, porque esos idiomas han ido desapareciendo, se han ido extinguiendo, y lo que tratan es de fomentar que no se extingan, ¿verdad? Sino que se sigan utilizando. Entonces los exhorto también a que vean ese lado bueno de la cultura de nuestro país. Bien, entonces vamos a continuar con algunos elementos que componen la cultura, y son 3 elementos. Encontramos el elemento cognoscitivo, el elemento afectivo y el normativo. Dentro del cognoscitivo encontramos que toda sociedad posee un conjunto de conocimientos necesarios para sobrevivir. Son las definiciones culturales que informan de cómo es el mundo que nos rodea. Afectivos son las definiciones culturales que dicen que es agradable o desagradable, atractivo o repulsivo. Y los normativos, la sociedad, la cultura nos define lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Hay una gran variedad de normas, y lo que existe es una preponderancia de los elementos normativos sobre los otros 2. Bien, de la cultura, pues esto es lo más importante que vamos a estudiar, y ahora vamos a pasar al método sociológico. El método sociológico es la aplicación de conceptos y técnicas de investigación para reunir datos y su tratamiento para sacar conclusiones sobre hechos sociales. Alguien que tenga la noción de qué es un hecho social, para que estemos claros ahí. ¿Qué se les puede venir a la mente a ustedes cuando les dicen hecho social? Como un acontecimiento. Es un hecho social, licenciado. Perdón, Sergio, no lo escuché. Lo del COVID, este es un hecho social. Así es, correcto. ¿Alguien más habló? ¿Una chica? Como un acontecimiento que sucede en un determinado lugar. Así es. Es un acontecimiento, un hecho. Recordemos que es un concepto básico que se ha adaptado dentro de la sociología, y también ya vimos que también se daba en la antropología, ¿verdad? Que se va a referir a todo comportamiento o idea que se va a presentar en un grupo social. Por ejemplo, ahorita, como nos decía Sergio, la pandemia, ¿verdad? Un hecho que está sucediendo dentro de nuestra sociedad. Entonces, eso es un hecho social, y el método sociológico es básicamente todos los métodos y técnicas
de investigación para reunir todos esos datos y sacar las conclusiones sobre esos hechos sociales. Eso es el método sociológico y es el que se basa la sociología, y también ya vimos que utiliza otro tipo de método, ¿verdad? Existen 2 reglas del método sociológico. La primera es que el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales y son estudiados como cosas. Los hechos sociales son impuestos exteriormente a las personas y los objetos o bien los fenómenos sociales que los provocan. Entonces, en base a estas 2 reglas es que se va a basar o fundamentar el método sociológico. Bien, ya concluyendo casi con este tema de la sociedad, únicamente vamos a ver estas últimas teorías. La primera es el materialismo histórico. Luego vamos a ver el estructuralismo, que también son de algunos sociólogos. Vamos a hablar también de la estratificación y las clases sociales. Para finalizar con este tema, creo que tal vez sí nos da tiempo de finalizarlo el día de hoy, si no lo finalizamos el día viernes. Vamos a hablar un poco sobre materialismo histórico. El materialismo histórico es decir, una interpretación marxista de la historia. Para poder saber qué es el materialismo histórico, vamos primero a definir qué es el marxismo. Ya habíamos visto en los precursores de la sociología un poco del tema del marxismo. El marxismo es el movimiento derivado del pensamiento filosófico de Karl Marx. Hace una interpretación materialista de la historia. Esta fundamenta la explicación de la realidad en la materia y las diferentes condiciones materiales derivadas del desigual acceso a los recursos. A su vez, lleva a cabo un análisis dialéctico del dinamismo social y desgrana y critica el capitalismo y su desarrollo. La famosa frase de Marx, el motor de la historia es la lucha de las clases, es la expresión de esa dialéctica existente entre los que, según sus postulados, adoptan históricamente un rol de opresores u oprimidos. Será la lucha por la preservación de sus intereses de clase la que actuará como el motor de cambio de la historia. Entonces acá nos explica qué es una sociedad de clases y una clase social. La sociedad de clases es una forma jerárquica de división de la sociedad. Esta se divide en función de la capacidad de cada individuo para acceder a los recursos materiales. Para diferenciarse de las sociedades estamentales propias del antiguo régimen, se presume que las clases, a diferencia de los estamentos, no son grupos cerrados, por lo que cualquier persona puede ascender o descender socialmente. Una clase social es la etiqueta por la que mediremos la capacidad de acceso a los recursos de cada individuo. Entre más recursos tenga, nosotros decimos que es una clase alta, ¿verdad? Cuando más o menos tenemos recursos, decimos que es una clase media. Cuando realmente una persona no tiene recursos, la conocemos burdamente como que es una clase pobre, ¿verdad? Pero lo más importante es saber que determina este acceso en cada modo de producción, lo que nos lleva a definir qué es un modo de producción. Un modo de producción es la forma en que nosotros vamos a producir algo, a generar algo, ¿verdad? El materialismo histórico, entonces acá explicamos esta teoría, ¿verdad? El materialismo histórico, entonces, es el análisis marxista, porque lo hizo Marx, de la forma en que la historia avanza de forma dialéctica. La historia queda definida por lo material y la relación que los individuos establecen con los materiales, desde su producción, pasando por su distribución y llegando al consumo. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción serán determinantes para describir el modo de producción en el que nos encontramos en cada etapa histórica, ya que diferencian uno del otro, sin olvidar que varios modos de producción pueden convivir simultáneamente. Se ha ejemplificado el capitalismo
como aquel modo de producción que divide la sociedad entre aquellos que son capaces de ofrecer ocupación y demandar empleo, o sea, prácticamente los patronos, ¿verdad? Y los que, habiendo sido desposeídos de los medios de producción, no les queda más remedio que ofrecer su fuerza de trabajo. Como mencionaba, creo que fue Marlon el que había mencionado que conoce a varias personas que en Estados Unidos son trabajadores, y obviamente uno al llegar a Estados Unidos, por más licenciaturas que uno tenga, si uno no va con un permiso de trabajo y dominando el idioma, pues obviamente no tiene ningún modo de producción, ¿verdad? Una persona no va a poseer una empresa y va a darle trabajo a otras personas, sino que va a llegar a ofrecer únicamente su fuerza de trabajo a otras personas que sí ofrecen modos de producir, ¿verdad? Ya sea de herreros, de soldadores, de albañiles, de panaderos, de chefs, de cocineros, etcétera, ¿verdad? A menos que pueda lograr formar un capital para, por ejemplo, como decía Marlon, también poner un restaurante, ¿por qué no también? Y poner esa persona el modo de producción y ofrecerles ese modo de producción a otras personas que van a ofrecer su fuerza de trabajo, porque no tienen otra forma de producir, ¿verdad? Esta situación genera una relación de reciprocidad asimétrica entre los propietarios de los medios y los trabajadores asalariados, que lo considera Marx como desigualdad, que comenzará a gestar la antítesis fruto de esta contradicción. También hemos visto una segunda contradicción, que es la relación contradictoria establecida entre el capitalismo y la naturaleza. En la medida que el capitalismo mercantiliza todo recurso natural susceptible de ser convertido en mercancía, con el fin de obtener el máximo beneficio y debido a que se posee las fuerzas productivas más eficientes de la historia, se está explotando los recursos naturales más rápidamente que la propia capacidad de regeneración de la tierra. Esto está provocando una aceleración del cambio climático y fruto de ello, una posible extinción de la humanidad y el resto de la biodiversidad de la Tierra. Es por ello que creemos que la solución solo radica en llegar lo antes posible a la síntesis y pasar de un modo de producción capitalista a otro ecosocialista. Solo se podrá acabar con la destrucción de la tierra y las desigualdades, acabando con el consumismo masivo y permitiendo un acceso a los recursos más igualitario. Pues esta es la ideología que Marx tiene en cuanto al capitalismo y en cuanto a la teoría del materialismo histórico. Acá lo más importante que nosotros podamos comprender es lo que yo le resalté aquí en negrita y lo que posiblemente yo pueda hacerles alguna pregunta. Lo demás es solamente pues un pequeño resumen de lo mucho que hay en cuanto al tema del materialismo histórico y en cuanto a Marx, ¿verdad? O sea, si queremos estudiar a Marx no terminaríamos ni en un año porque es bastante amplio todos los conocimientos que él y la ideología que él nos aporta, ¿verdad? Entonces acá pues lo más importante únicamente es definir qué es lo que puede aportar a la sociología el materialismo histórico, que es lo que yo le resalté en negrita en la mayoría de las teorías que tenemos que desarrollar. En cuanto al estructuralismo, acá encontré que Levi Strauss es el que es considerado como el padre del estructuralismo. Sus estudios a lo largo de las décadas de los 50 y 60 se basan en la aplicación de la lingüística estructural en la antropología. Los resultados revolucionaron el concepto de las ciencias humanas del momento y muchas de las ideas que desarrolló en su momento se consideran base de corrientes teóricas actuales en muchos ámbitos de investigación. ¿Y qué es el estructuralismo? Es un movimiento teórico que inicia en Francia a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales, que es lo que nos importa. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar
que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y en sus funciones. Este movimiento ha tenido repercusiones importantes a nivel teórico y práctico en disciplinas como la lingüística, la sociología, la antropología y la filosofía. Es un enfoque teórico y metodológico que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de estructuras, es decir, formas de organización, que condicionan o determinan todo lo que ocurre dentro de dicho sistema. Así, lo que el estructuralismo estudia específicamente son esas estructuras. No obstante, a partir de esto se vuelve inevitable analizar la conexión entre ellas, es decir, el cómo dan forma a distintos sistemas socioculturales y a la actividad humana. El estructuralismo viene a ser un método de comprensión de una realidad, ya sea el lenguaje, la sociedad o la etnología. Este movimiento apareció como respuesta a otras visiones metodológicas de tipo histórico o de índole subjetivo. Como idea general, el estructuralismo se asienta en el concepto de estructura, que se presenta como un término que ordena una serie de fenómenos, o dicho con otras palabras, un conjunto que clasifica. El estructuralismo mantiene la concepción de que hay reglas establecidas, ya sean sociales, políticas u otras reglas que puedan existir, ¿verdad?, que influyen en cualquier valoración que se pueda hacer. Esto implica que los acontecimientos adquieren sentido y son comprendidos en una sociedad porque intervienen estructuras compartidas que sirven como coordenadas explicativas. Algunos autores entienden el estructuralismo como una teoría que aporta patrones de comportamiento en cualquier realidad. Por ejemplo, pensemos en las distintas formas de gobierno, ya sea la democracia, la monarquía, el comunismo. Todos ellos tienen una estructura de poder y no importa el sistema ni la época, sino que es posible analizar una forma de gobierno como algo que ocurre a partir de la interacción de elementos distintos. Es decir, que el estructuralismo pues son todas aquellas estructuras, como la misma palabra lo dice, ¿verdad?, que van a estudiar un tipo o una forma de organización social, también observando lo de las etnias y todos los otros puntos y características que van a resaltar dentro de una sociedad. Por ejemplo, aquí nos dice el lenguaje y otras características, ¿verdad? Entonces acá nos da el ejemplo de la democracia, la monarquía, el comunismo. Por ejemplo, ¿qué estructuras podemos observar nosotros dentro de la monarquía? Alguien que me pueda dar algunas características de la monarquía. ¿Qué estructuras se caracterizan dentro de la monarquía? Buenas tardes. ¿Sergio? Las características de la monarquía, la principal es de que tiene que haber un monarca y hay una clase de nobles y después sigue la clase de los pobres. Me imagino que esa es la estructura que mencionas. Gracias. Exactamente. Y digamos, dentro de la monarquía, ¿qué pasa si el rey se muere? Generalmente se elige por medio de la sucesión, por medio del parentesco. En este caso, si tiene que ser un varón, hijo si no tiene hijo el monarca, puede ser otra persona de la misma casta de nobleza, ¿verdad? Entonces esas son es la estructura que trata de estudiar, o en la que se basa esa teoría del estructuralismo, ¿verdad? Estudiar todas estas características y estructuras que se forman dentro de una sociedad. Por ejemplo, si hablamos de la monarquía, que ya vimos ahí que no va a importar la época ni el sistema del cual se esté hablando, sino que lo que va a estudiar es esas estructuras. Entonces ahí vemos también que dentro de esas estructuras se van a estudiar o se va a analizar pues la herencia, ¿verdad? Que digamos en una monarquía debe de existir la herencia a un varón, ¿verdad? Para que pueda tomar el puesto en caso de que el rey pueda morir, ¿verdad? Entonces ese es un ejemplo más o menos. En la democracia, pues obviamente todas las características de la democracia y así, ¿verdad? Esta teoría pues
en eso se basa, ¿verdad? En las estructuras que se van a formar dentro de las diversas sociedades que puedan existir. Bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. El viernes vamos a terminar de ver estas teorías y vamos a dejar obviamente la actividad para poder finalizar, ya nos queda poco. El viernes va a ser una clase corta, entonces vamos a terminar de ver estas teorías y vamos a dejar la actividad que le corresponde a esta unidad de la sociedad. Bien, si alguien tiene alguna duda la puedo resolver en este momento y si no, pues que pasen feliz noche y nos vemos el día viernes. Licenciada. Sí, Ronnie. Solo que un punto claro, las tareas usted las ha comentado de que tenemos que hacerlas y las va a pedir en su momento, ¿verdad? Sí, miren, la tarea, las que les dejé, la número 1, la actividad número 1, la número 2, son para el primer parcial. Yo no les he dado la fecha porque no me han notificado formalmente la fecha del examen, pero sí ya les había mencionado que va a ser para esa fecha del examen. Por eso les digo que las empiecen a hacer. Digamos, ahorita si usted ya hizo la 1 y la 2, pues hace la 3 y el segundo parcial va a ser, digamos, a finales de septiembre. Ya las va a tener usted ahí hechas y no se le van a acumular. Entonces, pero sí sepan que más o menos las fechas de entrega van a ser para ayudarles en sus puntos de los exámenes, el primer parcial, el segundo parcial y el final. Entonces, más o menos para esas fechas les voy a pedir que me la entreguen a través de Classroom. Ahí es donde se van a subir. Yo les voy a crear ahí la tarea, la fecha de entrega y todo para que ustedes únicamente ya la puedan subir. Perfecto, Lick, muchas gracias. Disculpe la molestia. La fecha del examen aparece 28 de este mes ya. ¿Ya las publicaron? No están publicadas, pero algunos licenciados ya dieron y la suya aparece el 28. Sí, nos comparten este calendario únicamente que no estamos sujetos a cambios hasta que sean públicas oficialmente en la página de la facultad, pero si ustedes ya se enteraron de estas fechas, pues tengan presente que si el examen va a ser el 28 de agosto, para ese día van a tener que subir la tarea, ¿verdad?